donde nuevamente el kirchnerismo acaba de llegar al poder, y pues bueno, en Brasil, donde de izquierda se pasó a derecha, o ultraderecha si se quiere llamar así, con el candidato Jair Bolsonaro, ¿no? Y también tenemos pues otras experiencias, lo que está pasando actualmente en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El libro del doctor Reveles pues trata de dar cuenta de todos los gobiernos progresistas que existieron en América Latina y todos los resultados sociales y políticos que se dieron a raíz de estos gobiernos. Es importante resaltarlo principalmente por lo que ahorita está sucediendo con México y de qué experiencias o qué enseñanzas podemos rescatar de estos gobiernos para México, y si realmente México con este nuevo gobierno que estamos teniendo, pues qué se puede aprender de todas estas lecciones, ¿no? Y qué enseñanzas. Entonces, para ello vamos a darle espacio a los comentaristas del libro. Entonces vamos a empezar con la maestra Ninfa Elizabeth Hernández Trejo. Ella actualmente es candidata a doctora en Ciencia Política en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Estudios Políticos y Sociales por la misma institución y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesora de la asignatura adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, y actualmente se desempeña como asesora del Consejo Electoral Yuri Gabriel Beltrán Miranda del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son innovación democrática, participación ciudadana, voto electrónico y presupuesto participativo. Y tiene diversas publicaciones, entre las que destaca el voto electrónico en la construcción de un modelo de democracia electrónica, publicado en la revista de Estudios Políticos de la Facultad. También las políticas sociales y la desigualdad en Tláhuac 2012-2013. Esta publicación aparece en un libro coordinado por el doctor Reveles. El libro se llama Democracia Local en la Ciudad de México, la experiencia de los órganos delegacionales. Y también otra publicación que ha hecho es Innovación Democrática y Participación Ciudadana en Brasil 2005-2012, que fue publicada en la revista estudiantil de Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces le otorgamos la palabra. Gracias, Rosana. Bueno, yo quiero empezar mi introducción, mi intervención, agradeciendo mucho la invitación del doctor Reveles a presentar su libro, y también para felicitarle por esta obra que de verdad es un referente para los estudios de los gobiernos, de la gestión gubernamental, específicamente de los gobiernos, como él los denomina, progresistas en la región latinoamericana. Entonces es de verdad una obra que se va a convertir en un referente en el análisis de la gestión gubernamental, sobre todo. En términos generales, la obra hace un análisis cualitativo sobre la gestión gubernamental de las administraciones latinoamericanas denominadas progresistas. Desde mi punto de vista, la gran aportación de este libro, de esta obra que yo identifiqué, es precisamente como ese objetivo que busca, en el que busca poner énfasis el doctor, que tiene que ver con que el objetivo principal de la gestión gubernamental en las democracias tiene que ver con la búsqueda de la igualdad. Ese debe de ser el eje toral. Entonces, el doctor, a lo largo de los 5 capítulos que contiene el libro, pues va haciendo un análisis de los diferentes elementos para la revisión de cada uno de los 9 países revisados, y con lo cual concluye que esa necesidad de mantener dicha igualdad es un factor clave para la sobrevivencia de la democracia misma. Hay que mencionar que en la ciencia política, o para la ciencia política, incluso desde antes de denominarse ciencia política, el estudio de la democracia ha sido un tema fundamental. Pero es cierto que, y lo dice el doctor Reveles en el libro, es cierto que el tema de la democracia se ha concentrado sobre todo en la cuestión de la elección y no tanto en la gestión. Entonces, pues desde siempre, esto también se debe a que desde siempre los gobiernos democráticos han tratado de fincar su legitimidad no en la gestión, sino en la propia elección. Y ahí ha radicado precisamente la preocupación por la democracia misma. Y hoy en día seguimos padeciendo justamente de ese gran inconveniente, porque los gobiernos, por ejemplo, pueden llegar en un proceso electoral con una legitimidad muy alta, pero una vez que se va desarrollando la gestión, la administración de los gobiernos, precisamente lo que pasa es que esa legitimidad va decayendo,
que es lo que hay que hacer, es precisamente ver cuáles son esos elementos que nos hacen ver ese declive de esa legitimidad también, ¿no? Y es parte de lo que también el libro busca reflexionar. El autor no nos habla de las democracias en general. El autor no nos habla de las democracias de derecha ni las democracias conservadoras o ultraconservadoras, no, más bien se concentra en aquellas que tienen sus orígenes en la izquierda, que enarbolan o enarbolaron, nos dice las banderas de tipo social, es decir, que sostienen nuevas identidades del socialismo del siglo XXI, tales como el comunitarismo, el indigenismo, el multiculturalismo, el Estado plurinominal y la política del buen vivir. La característica general que tienen este tipo de gobiernos, nos dice, es que es la instrumentación de las políticas sociales amplias, en particular aquellas consistentes en transferencias económicas directas, en las que ponen atención, en las que se pone el acento, lo cito. Y esto lo vemos clarísimo, por eso el libro es un referente, porque hoy en día que estamos viendo un gobierno como el nuestro, vemos que lo que se está comentando acá es algo que tenemos también presente en la actual administración. Entonces, podríamos hacer muchísimas analogías de los gobiernos progresistas que él está examinando en este libro con lo que está pasando recientemente en México. El origen de los gobiernos progresistas en América Latina pues se remonta a la tercera ola. Y con esta tercera ola y el proceso de democratización en la región, por ejemplo, empezaron a gestarse, se empezó a gestar este proceso democrático a partir precisamente de nuevos ordenamientos legales, o la reforma de los nuevos ordenamientos legales, que tenía una característica también primordial, y es también la generación o la proliferación de instrumentos también de participación, mecanismos de participación ciudadana o mecanismos de democracia directa, como los denomina el autor en la obra. Dentro de este primer análisis que hace el autor en esta obra, nos regala, obviamente, nos hace gala de su conocimiento, de su amplio conocimiento en sistemas electorales y sistemas de partidos, porque precisamente estos dos elementos son fundamentales también para explicar las configuraciones políticas de cada país examinado a partir precisamente del proceso de democratización. Dentro de los mecanismos, a propósito de la reflexión que el autor mismo hace sobre el tema de los mecanismos de democracia directa por parte de los gobiernos progresistas, estos se incorporaron con la finalidad de reconocer más poder de los ciudadanos a la ciudadanía, y con ello construir también gobiernos más legítimos, sólidos y estables. De hecho, algunas administraciones implementaron y desarrollaron con más ímpetu esos mecanismos de participación ciudadana, y hay que mencionar que la región latinoamericana en sí es un referente para hablar sobre estos instrumentos o mecanismos. Si vemos, por ejemplo, el caso de Brasil, pues Brasil es la cuna precisamente del presupuesto participativo, algo que también medianamente retoma el doctor en la obra. Y el presupuesto participativo es precisamente un mecanismo de innovación democrática, sobre todo el más reconocido en ese sentido, y lo que hace es precisamente acercar a la ciudadanía el proceso de toma de decisiones, en el caso específico para ver cómo se va a distribuir parte del recurso público. Entonces, se vuelve fundamental porque el autor por ahí nos hace una reflexión breve también sobre lo que implicaron lo que implicó la introducción de mecanismos como la consulta popular, la iniciativa legislativa, por ejemplo, los referéndums, las revocatorias del mandato, que por ejemplo en México ya son también un tema para empezar a hacer el análisis. Y nos dice que, por ejemplo, parte de la llegada de los gobiernos progresistas a la región también tuvo que ver con un discurso de promoción de participación ciudadana, y varios de estos gobiernos fueron apoyados por extensas movilizaciones, ¿no? Pero sus gestiones no se hicieron demasiado, las gestiones como tal no hicieron tanto trabajo en profundizar como tal la participación. Y es algo que podemos ver como referente en México también, en donde vemos que la llegada de Andrés Manuel López Obrador trajo consigo, por supuesto, desde antes que él tomara posesión como presidente electo, pues trajo consigo dos procesos democráticos participativos, ¿no? Dos consultas populares. Entonces vamos a ver precisamente cómo se van también cumpliendo un poco estos planteamientos que se hacen también en esta obra, ¿no? De qué tanto se está promoviendo o no la participación ciudadana en el gobierno mexicano.
El autor también, por supuesto, es optimista respecto al tema de la participación y los procesos participativos, porque pues efectivamente es mejor que estén a que no estén, por ejemplo. Y en ese sentido, pues yo coincido que estas políticas constituyen avances sustanciales que los gobiernos pueden o no aprovechar para hacer más genuina la democracia, y lo cito. Otro tema que quiero citar es, y lo cito también literalmente: la democracia no llegó para hacernos más felices, para hacernos felices para siempre, sino que reveló sus propias insuficiencias, dejando claro que el bienestar social no solo se consigue únicamente con el voto, que no todos los actores políticos están de acuerdo ni con la democracia ni con el bienestar social de toda la comunidad. Esto lo alude con el propósito de poner el acento en, estamos hablando de gobiernos progresistas que tienen como eje rector, por ejemplo, pues el destino de mayor presupuesto al gasto social y lo social en conjunto. Y yo, por ejemplo, hice una reflexión aquí con esta cita que les acabo de leer, porque hace pocos días hubo una crítica muy fuerte al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más que a su gobierno, por el hecho de mencionar que iba a destinar, que en este programa de la pensión a adultos mayores iba a reducir la edad para destinar ese apoyo a los adultos mayores de las comunidades indígenas. Es decir, que empezaran a recibir esta pensión a partir de los 60 años, lo cual generó un gran revuelo en redes sociales, por supuesto en todos los medios de comunicación, que decían que se estaba generando una especie de racismo o discriminación a la inversa, porque estaban diciendo que se estaban violando los derechos de las personas que no pertenecen a comunidades indígenas y que también querían recibir la pensión desde antes. Entonces ahí vemos, por ejemplo, parte de lo que se está comentando en la obra, o sea, no necesariamente esta cuestión de ver por el bienestar social, por lo del bien común, por ejemplo, en especial para grupos que han sido históricamente discriminados, pues no siempre es bien aceptado por toda la sociedad. Y bueno, de ahí saco, por ejemplo, también el análisis que hace casi al final de la obra el doctor Reveles, que por cierto, déjenme decirle, el profesor es profesor mío también de la licenciatura, entonces yo de ahí saqué también el ejemplo. Esta analogía del hombre bueno que se buscaba implementar, por ejemplo, que se buscó desde la gestión de Fidel Castro, ¿no? Esta noción de un hombre, de una persona, digo, para no dejar de usar el lenguaje incluyente, de una persona que de verdad cambiara el sentido del pensamiento y que lo reflejara más en un sentido de comunidad y no nada más en el pensar en mis intereses personales, y que finalmente fue también un fracaso en la administración, en el gobierno cubano, ¿no? A pesar de los años que se han tenido con este intento de socialismo, ¿cierto? Entonces por ahí también va la reflexión. En casos de los gobiernos de izquierda hace la reflexión de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. También hace reflexión del caso mexicano, porque pues obviamente estamos en México, queremos saber cómo se puede comparar obviamente un caso con los otros, aunque no sean necesariamente gobiernos progresistas los que hubo en 2010-2014. Y pues bueno, en esa línea de análisis, pues revisa en el caso de Bolivia lo que sucedió con Evo Morales. Digo, estoy hablando ahorita ya en pasado, el autor todavía lo retoma como presente por la coyuntura de la propia obra. En el caso de Ecuador retoma el análisis de Rafael Correa. En el caso de Brasil, obviamente con Lula da Silva, en donde nos explica, por ejemplo, el autor que el capitalismo pues no dejó de ser pues obviamente el bastión económico de la nación, y que pues eso también orilló que pues igual el país se convirtiera en un protagonista destacado de la política internacional, al ser precisamente sobresaliente por considerarse en ese momento como una economía emergente poderosa. En el caso de Uruguay retoma el caso obviamente de la llegada del Frente Amplio con las gestiones de Tabaré Vázquez y posteriormente de José Mújica, otra vez regresando con Vázquez. En Argentina nos habla del kirchnerismo, en donde también se acercó una política de izquierda, sobre todo con la implementación de políticas sociales con tendencia universal, los cuales sobresalió, por ejemplo, el seguro de desempleo. En el caso chileno, por ejemplo, también hace una buena reflexión el autor, porque ahí nos está hablando de que después del derrocamiento, después de la dictadura de Pinochet, costó trabajo implementar nuevas políticas, nuevas gestiones, precisamente porque muchos de los cotos de poder que se habían mantenido en la dictadura
se siguieron manteniendo durante la gestión, durante las demás gestiones, ¿no? Eso obligó o detonó en políticas que tampoco no fueron tan progresistas en su momento. También nos habla del caso cubano, obviamente con lo que implicó desde la Revolución Cubana y lo que implicó obviamente la gestión gubernamental de Fidel Castro, y su aceptación también como líder, lo que oyó también un poco a dejar en manos de su hermano Raúl Castro el poder posteriormente. Y bueno, en términos generales, un gran derrotero que encontramos, que nos comenta el autor en esta obra, de todos estos gobiernos progresistas que han estado y que siguen estando, son las crisis económicas. Las crisis económicas que golpearon a estos países hicieron que en algún momento estos gobiernos progresistas detonaran y por supuesto la política girara hacia otro lado, que no necesariamente iba ya hacia la izquierda. Estos sucesos fueron tan impactantes, o sea, los de las crisis, que implicaron precisamente la derrota por las inconformidades sociales que habían generado también en su momento pues, estos mismos gobiernos progresistas, ¿no? Y pues obviamente todo esto trajo como consecuencia el asunto de la fragilidad de los propios gobiernos de izquierda, ¿no? Y a propósito de lo que mencionaba Azucena en la introducción de esta mesa, pues las elecciones del año pasado y de este año nos dan un claro ejemplo de esto que menciona también el autor. O sea, el hecho de que en la elección de Brasil tengamos ahora a un presidente como Jair Bolsonaro, o en Uruguay, que apenas pues, obviamente acaba de también tener elecciones, y que esté Luis Lacalle ahora al frente del gobierno, bueno, está al frente del gobierno. Yo les decía que con esta obra es inevitable no hacer analogías, ¿no? Es inevitable hacer analogías sobre lo que implica la gestión actual, porque todas las características y los elementos que el autor pone sobre la mesa son características y elementos que encontramos ahora de alguna u otra manera en el actual gobierno, y entonces eso precisamente implica una riqueza fundamental del propio documento. Entonces por eso les digo que es un referente también para hablar de la propia gestión gubernamental, en especial de gobiernos con estas características. Entonces pues nos hace pensar, una vez que ustedes hagan la lectura del libro, van a ver cómo nos hace pensar, nos invita a pensar en qué va a pasar, qué podría pasar con el gobierno de Andrés Manuel una vez que tenemos estos escenarios y que parece que son un reflejo de lo que está pasando ahora en México, ¿no? O bueno, México es un reflejo de lo que pasó, lo que estuvo pasando en otros países latinoamericanos. Ya para ir cerrando, para cerrar, uno de los apartados, uno de los elementos más, desde mi punto de vista, más enriquecedores de la obra es la comparación que hace el autor entre los países a partir de datos como el índice de Gini, la pobreza, obviamente, el tema de la escolaridad, los niveles de escolaridad, y gráficamente el autor nos muestra precisamente justamente cómo se manejó la gestión gubernamental en estos gobiernos progresistas y cuál fue precisamente el avance y hasta dónde, por ejemplo, podríamos parar de hablar del avance, ¿no? Ese, desde mi punto de vista, es un elemento enriquecedor que, por supuesto, para quienes están interesados en los temas e interesadas en los temas, pues es una joya, ¿no? Que da datos de verdad buenísimos. En la recta final se describe que en los casos donde se ha conservado el poder, en los países donde estos gobiernos, estos gobernantes progresistas han conservado el poder, hay problemas que quedan sin resolver y que ponen en duda la autoridad de estas personas y su legitimidad misma. Y lo que se señalaba Azucena, basta con ver ahí precisamente el caso de Bolivia, el golpe de Estado, lo que se denominó golpe de Estado, y pues la renuncia de Evo Morales, ¿no? Ahí está el ejemplo clarísimo. Yo ahí sí nada más me quedaría, y a propósito de la coyuntura política, la coyuntura internacional actual, me quedaría con las ganas de leer algo así, pero para el caso colombiano me parece que sería también muy pertinente ver qué es lo que está pasando ahí, en especial por la reivindicación de los movimientos sociales. Y pues yo creo que con eso termino, porque de verdad hay mucho que decir de la obra. Es una obra bastante extensiva. Yo de verdad nuevamente felicito al doctor Reveles, es verdaderamente un buen libro. Además,
así como cuando uno da un voto para un estudiante, de oye, tu trabajo está bien, el libro está muy bien redactado, es una lectura fácil, de verdad atrapa la lectura de este libro. Muchas felicidades, doctor, gracias. Pues muchas gracias por su comentario, maestra Ninfa, y a continuación le voy a dar la palabra a la maestra Liliana Deyanira González Viveros. La maestra es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma Casa de Estudios. Ha participado en diversos proyectos de investigación y tiene experiencia en el sector público a nivel federal y en el ámbito de auditoría gubernamental y evaluación de programas sociales. Actualmente es asistente de investigación en el Centro de Investigación de América Latina y el Caribe de la UNAM y es docente en la línea de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Sus intereses de investigación son la participación ciudadana en las políticas urbanas y las políticas sociales con perspectiva de género. Por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctor Reveles, por la invitación y felicidades por este libro tan pertinente frente al contexto actual de las democracias latinoamericanas. Bueno, mi intervención comenzará discutiendo los principales argumentos que se van desarrollando a lo largo del texto y finalizo con algunas reflexiones que surgieron durante esta lectura y también considerando el contexto actual de América Latina. El libro Gobiernos y Democracia en América Latina, problemas del ejercicio del poder en las democracias realmente existentes, ofrece un panorama actualizado sobre los gobiernos progresistas de la región latinoamericana. A mi parecer, son tres preguntas principales las que guían el desarrollo de esta obra, que ahorita iré mencionando. Estas preguntas son respondidas a través del estudio de 8 gobiernos progresistas latinoamericanos y el caso de México como contraste. Pues hasta el año 2018 no habían llegado gobiernos denominados de izquierda o progresistas, a diferencia de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, que son los otros casos de estudio. La primera pregunta que esta obra responde es: ¿cuáles son las principales características de los gobiernos progresistas en América Latina? Una de estas características es la aceptación de reglas democráticas para el acceso al poder, salvo el caso cubano y el retroceso que vivió Venezuela después del segundo periodo de Chávez. Así, los partidos otrora antisistema y otras fuerzas de izquierda aceptaron la competencia pacífica y legal por el poder hasta lograr que sus candidatos presidenciales obtuvieran triunfos electorales a inicios del siglo XXI, etapa a la que algunos han denominado el giro a la izquierda en América Latina. Otra de las características de estos gobiernos es que reivindican la función social del Estado en el modo de producción capitalista, salvo los casos ya mencionados. Cabe señalar, como ya mencionó la maestra Ninfa, que el autor hace alusión al progresismo para caracterizar estos gobiernos, pues denominarlos como gobiernos de izquierda encuentra limitaciones conceptuales, así como interminables polémicas. Si profundizamos más en el aspecto político, incluso podemos encontrar diferencias en aquellos gobiernos que mantienen regímenes democráticos. Por ejemplo, países como Bolivia y Ecuador. Si bien no han echado abajo el orden político, el poder se ha concentrado en el Ejecutivo, debilitando los pesos y contrapesos, y en donde ha prevalecido una práctica política de confrontación y polarizante. Nuevamente aquí vienen las analogías que ya se habían mencionado en la intervención anterior. En tanto que países como Brasil, Chile y Uruguay se han respetado las instituciones políticas previamente existentes. Por otra parte, algunos gobiernos han considerado que los procedimientos electorales resultan insuficientes para incluir a los grupos marginados, por lo que algunos han promovido la democracia participativa y la toma de decisiones a través de mecanismos de democracia directa. Se trata entonces en su mayoría de democracias capitalistas inclusivas, en el sentido de que han reivindicado nuevas identidades ideológicas, como el comunitarismo, el indigenismo y el multiculturalismo. También incluso se les ha denominado a estos gobiernos como neodesarrollistas, populares o neoextractivistas. Otra de sus principales características de estos gobiernos ha sido la instrumentación de políticas sociales amplias, en particular aquellas consistentes en transferencias económicas directas con las que se reivindicó la función social del Estado y que han constituido el principal remedio de estos gobiernos para enfrentar la pobreza y la marginación.
Estas acciones generaron grandes expectativas debido a que, al ser fuerzas con identidades de izquierda, en las cuales el principio de igualdad es superior a todos los demás valores, se esperaría una verdadera y consistente atención a los problemas de pobreza y desigualdad. Este último tema de las políticas sociales se relaciona con otra de las preguntas que considero dar respuesta a este libro, que es cuáles han sido los resultados de los gobiernos progresistas en su búsqueda por la igualdad económica. En este punto, el autor señala que las principales medidas de los gobiernos progresistas, como ya mencioné, son los programas de transferencias económicas directas, esto es, becas educativas en todos los niveles, bonos de desempleo, vales de despensa, financiamiento para el autoempleo o proyectos productivos, apoyo para mujeres y niños, becas para discapacitados y pensiones para personas de edad avanzada. Este tipo de programas, como se documenta en el libro, se incrementaron a partir de 2004 en la región, en donde Brasil y México son los países con el mayor nivel de cobertura en cuanto a números de hogares, seguidos de Argentina. Si consideramos los porcentajes de población total, Bolivia fue el país con mayor cobertura en sus programas entre 2010 y 2015. Pese a estas variaciones en los montos de inversión y cobertura acontecidos, la desigualdad se redujo de manera consistente en la mayoría de los países de la región, por lo menos hasta 2014, y en 2013 con variaciones marginales. Los mayores logros los registró Uruguay, Perú, Chile, Brasil. Y los retrocesos, es decir, donde hubo un crecimiento de la pobreza y de la indigencia, ocurrieron en México y Honduras, con un aumento de 2.9 y 2.3% respectivamente. El dato de México resulta preocupante si consideramos que su gasto público social como proporción del PIB se mantuvo por encima del 50% desde 1993 a 2014. Por otro lado, y desde un punto de vista crítico, el autor menciona que estos programas no son acciones que combatan las causas estructurales de la pobreza y carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos. Sin embargo, si consideramos sus resultados en función de las tasas de pobreza e indigencia, estos han sido positivos en términos generales, a excepción de México y Honduras, aunque la desigualdad se sostiene en niveles preocupantes en todos los países. Y otra tercera pregunta que da respuesta a este libro es ¿cuáles son los principales obstáculos que estos gobiernos encuentran para la conservación del poder? A manera de reflexión, el autor apunta por lo menos 5 factores que pueden incidir en la permanencia o no de estos gobiernos y que deben considerarse de forma particular en cada caso. Algunos factores son externos, en tanto que otros se refieren a errores u omisiones en el desempeño de estos gobiernos, lo que ha traído como consecuencia el descrédito ante los ciudadanos y en ocasiones derivó en derrotas electorales. Así, por ejemplo, un factor que se relaciona con las crisis propias del capitalismo y que afecta a los gobiernos de izquierda y derecha por igual, y esto se refleja en la precarización de la condición de vida de los trabajadores y el aumento del empleo informal. Otro factor se relaciona con la corrupción, es decir, a pesar de que estos gobiernos criticaron de los gobiernos anteriores sus ambiciones políticas, no se han salvado de caer en actos corruptos. Tampoco fueron capaces de socializar nuevos valores más apegados al pensamiento de proigualdad. Por otra parte, el desencanto de algunos sectores frente a la moderación ideológica y el pragmatismo de estos partidos también ha sido un factor determinante, o que al menos ha reducido su votación. Lejos de la idea del partido como representante de clase o de toda la sociedad, las fuerzas de izquierda se revelaron como un actor más en la lucha electoral. Es a partir de esta lectura realizada que elaboré una primera reflexión y que se relaciona en cómo podemos identificar y caracterizar a los gobiernos de izquierda, en la literatura especializada por lo menos. Es decir, debemos clasificarlos y denominarlos como tal por sus discursos, por sus orígenes o por los tipos de políticas que impulsan. En este último punto, la gestión e implementación de políticas de gobierno de izquierda en la región latinoamericana no ha sido suficientemente tratado. Por ejemplo, llama la atención que los gobiernos en México de corte conservadores hayan sido, junto con Brasil, de los primeros en la región en impulsar programas de transferencias monetarias condicionadas de amplia cobertura. México, siendo un país conservador, fue de los primeros en impulsar prospera, oportunidades, progresa. Y posteriormente estas políticas se extendieron a lo largo de la región, en parte también por el impulso que les dio el Banco Interamericano de Desarrollo. Resulta aún más interesante, por no decir preocupante, que a pesar de los considerables montos destinados al gasto social,
la pobreza y marginalidad de la población mexicana haya aumentado. De esto se desprende una segunda reflexión, relacionada con la importancia del diseño y la ejecución adecuada de las políticas, por lo menos de las políticas y programas sociales. En este sentido, lo que han hecho los gobiernos progresistas ha sido mantener el mismo modelo de políticas que los gobiernos tradicionales, con la diferencia de que los han ampliado y los han universalizado. Pero más allá de estos cambios, ¿hasta dónde las políticas sociales de los gobiernos progresistas significaron una ruptura con las políticas sociales de los llamados gobiernos neoliberales? Otro aspecto que no ha cambiado de la política social es el papel que se le otorga a las mujeres en la mayor parte de los programas. Existe evidencia de que en estas políticas se instituye una lógica familiarista, que ocupa el tiempo y esfuerzo de las mujeres para abaratar los costos de aplicación, que no se traduce en un reconocimiento o en un aumento de sus percepciones económicas respecto de los hombres, pero sí se acumula en la lista de actividades no remuneradas de este sector poblacional. Así, la incorporación de la perspectiva de género ha sido subestimada por partidos de diferente signo ideológico. Respecto a la reducción de la pobreza y la desigualdad generada por los gobiernos progresistas, no se puede negar que han sido significativos los avances. Sin embargo, no han sido suficientes para desplazar a América Latina como la región con el mayor grado de desigualdad en el mundo, y tampoco es certero qué tan sostenibles llegarán a ser estos resultados en el largo plazo. Se habla incluso que está empezando a haber un retroceso y un aumento de las tasas de pobreza e indigencia. Estas y otras reflexiones surgen de la lectura del libro que hoy se presenta, mismo que contribuye y se inscribe en la literatura reciente que discute los resultados de los gobiernos de izquierda, es decir, cómo gobernaron en términos del ejercicio de autoridad, qué reformas político-electorales emprendieron y qué políticas impulsaron para atender las principales preocupaciones de los países latinoamericanos. Felicidades, doctor, por su libro tan pertinente. Bueno, pues muchas gracias, maestra Liliana, por su comentario y por la exposición del contenido del libro y pues por las reflexiones que nos hizo sobre el mismo. Y pues le voy a otorgar la palabra ahora al profesor Francisco González Ayerdi. Es profesor de carrera de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudió la licenciatura en Sociología en esta misma institución. Sus estudios de maestría en Sociología Política los llevó a cabo en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Políticas en París, Francia. Es candidato a doctor por esta misma institución y se encuentra redactando una tesis de doctorado en Ciencia Política en el programa de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha ocupado cargos de responsabilidad académica y de coordinación de programas, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas como en áreas dependientes de la Secretaría Auxiliar de la UNAM. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se desempeñó como jefe de departamento de la carrera de Ciencia Política, así como también fue secretario general. En la máxima casa de estudios ocupó el cargo de subdirector de actividades intrauniversitarias durante el periodo de 1989 a 1992 en la Dirección General de Apoyos y Servicios a la Comunidad de la Secretaría Auxiliar en la Rectoría de la UNAM. En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha tenido diversas responsabilidades como subdirector en áreas como de estrategias, proyectos y de operación. Además de impartir cátedra de Sistema Político y Mexicano y temas afines en la facultad de la UNAM, también ha dictado cursos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Iberoamericana. Tiene publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre procesos políticos en México, así como también ha participado en mesas redondas, coloquios, presentaciones de libro y ha sido evaluador de artículos para publicación en revistas especializadas. Adelante, profesor. Pues como 20 minutos. Espero que en ese tiempo podamos cubrir la riqueza e importancia de este texto. Agradezco muy sinceramente la invitación que me turnó el doctor Reveles para presentar este libro. El doctor Reveles tiene una excelente costumbre, y es que cada año publica un libro. Y lo publica para dar culminación a su año académico. En este caso, yo soy alumno del maestro Reveles y él es mi asesor de tesis en el doctorado, en el cual me encuentro en deuda académica con él.
El libro, creo que es un libro, ya se dijo en las dos intervenciones anteriores, es un libro muy importante. Cuando yo lo recibí en las manos, lo primero que le expresé al doctor Reveles es que se trata de un libro de autor único. Y esto es muy singular, muy significativo y muy importante. No porque los libros que están construidos con la participación de diferentes colaboradores o los integrantes de un libro colectivo abordan temáticas en las cuales son especialistas de un tema general, no sean relevantes. Pero en este caso, el que sea un autor único implica situarse al centro de la escena de la discusión. Estas son las ideas, estos son los conceptos, esta es la metodología, estas son las conclusiones de un autor, frente a la comunidad académica y frente al debate político e intelectual. Creo que hay que destacar, sobre todos los méritos y cualidades que tiene el libro, es que aborda, como también ya se mencionó anteriormente, una situación inédita o poco común, que en América Latina, en nuestro continente, fuerzas políticas o partidos, organizaciones, liderazgos, que proclamaron propósitos de políticas públicas opuestos al modelo vigente, se acercaron al poder por medios democráticos. Y esta es una experiencia inédita, puesto que, aquí sí debería ser una corrección histórica muy importante, salvo el caso del gobierno del presidente Salvador Allende, que fue el primer gobierno de izquierda, sustentado en una amplia coalición político-electoral, pero que tenía claramente y expresamente propósitos socialistas. Y esto lo llevó a cabo, este frente, la Unidad Popular Chilena, lo hizo en condiciones democráticas, es decir, mediante elecciones después de que el doctor Salvador Allende hubiera intentado llegarse a la presidencia de su país en dos ocasiones anteriores. En la tercera lo logró y pudo ensayar un gobierno de izquierda que se vio truncado por las condiciones que creó la derecha, la ultraderecha chilena y el apoyo norteamericano para crear un boicot económico de grandes proporciones, confiscar los bienes financieros del gobierno chileno en el exterior y para organizar un golpe de Estado que tuvo la triste figura de Pinochet como cabeza central. Bueno, entonces esto es una necesidad de aclarar que no es la primera ocasión que en América Latina hay gobiernos de carácter progresista y más especialmente de izquierda que lograron el poder por medios democráticos y electorales. Pero lo singular podemos tenerlo también porque es la primera ocasión en que varios gobiernos en América Latina, y en este caso el doctor Reveles identifica 8 casos prototípicos, están o se dijeron comprometidos de generar políticas que modificaran las condiciones de pobreza y las condiciones de desigualdad. Y al tener este panorama, el doctor Reveles hace un análisis muy valiente, hace un análisis muy honesto, hace un análisis muy informado y muy crítico, porque creo que se identifica con los propósitos que muchos otros también nos identificamos, de que es necesario cambiar la situación económica y social en nuestro continente y en nuestro país. El doctor Reveles advierte las limitaciones y posiblemente yo lo asumiría como los errores y los fracasos de estas experiencias. Entonces,
la importancia del libro no es solamente de que aborda de una manera muy profunda un estudio comparado de 8 experiencias gubernamentales, sino que además saca conclusiones que probablemente para todos nosotros serían muy urgentes de conocer y documentar. Pero creo que hay un tipo de sujetos que deberían tener este libro en su mesa para leerlo y subrayarlo: el actual gobierno. El actual gobierno que encabeza la presidencia de la República debería de leer con mucha atención el diagnóstico que ha hecho el doctor Reveles, porque se trata de un debate de altura, un debate informado, un debate argumentado, y es necesaria la reflexión sobre estos problemas si queremos evitarnos situaciones por las cuales atravesaron los extravíos de los gobiernos que se citan a continuación. Es un libro importante porque hace un estudio comparativo. Este es un método, es un procedimiento de análisis que está claramente asentado en la ciencia política, pero no es muy usual que se practique este método, que se genere este enfoque en la actividad profesional de los politólogos mexicanos. Por lo regular, los politólogos mexicanos nos orientamos o se orientan al estudio de la filosofía y la teoría política, a la discusión conceptual, al análisis del sistema político mexicano, al análisis de las instituciones, a los estudios de género, a los estudios regionales, pero en pocas ocasiones hacen un estudio comparativo de experiencias fuera del territorio nacional. Entonces, esto es una forma de internacionalizar la ciencia política mexicana. El libro es importante porque se analiza con un cuidado extremo lo que implica la tensión y posiblemente la frustración de las metas redistributivas de estos 8 gobiernos y que no resolvieron los problemas fundamentales que se habían planteado. Y además, en la mayoría de los casos, estos gobiernos no solamente desembocaron en dificultades de proseguir su política económica, sino que además cayeron en colapsos o crisis política. Entonces, es una advertencia, es un señalamiento que es muy serio de tomar en cuenta. Y al respecto, una de las conclusiones más importantes que plantea el doctor Reveles y que ya se mencionó también anteriormente, es que en ningún caso de estos 8 gobiernos hubo un proyecto coherente, hubo un proyecto completo, hubo un proyecto a largo plazo, un proyecto que efectivamente planteara una transformación profunda del modelo económico. Y ese es un problema muy serio, porque si se trata de enfrentar situaciones históricas y estructurales como la desigualdad y como la pobreza seculares en América Latina, solamente se pueden resolver si se cuenta con un plan o programa a muy largo plazo. Y además de esta ausencia de un programa bien estructurado, parecería que hay, digamos, una falta de conocimiento de la propia estructura productiva de los gobiernos cuando ejercieron el poder y que no midieron, digamos, las limitaciones de su propia economía. Hay 2 ejemplos muy claros de cómo la falta de conocimiento de los procesos económicos frenaron los proyectos redistributivos de estos gobiernos y además provocaron serios desajustes económicos. Por una parte se encuentra Brasil, que es uno de los países en los cuales se reconoció el esfuerzo del gobierno del presidente Lula por estas políticas sociales. Y no obstante el progreso que se tuvo en Brasil, parecería que dependían de un producto de exportación, de la soya en particular. Cuando este producto
dejó de ser rentable, dejó de tener un mercado dinámico en el exterior, el gobierno brasileño se encontró en serios problemas. Es el mismo problema que enfrenta Venezuela, que el soporte fundamental de su economía y del programa redistributivo ha sido la exportación de petróleo. Y cuando los precios del hidrocarburo se modifican, cuando viene una caída en los precios internacionales del petróleo, el financiamiento para los programas del gobierno venezolano se encuentran en serios apuros. Tenemos entonces dos causas muy claramente identificadas. La ausencia de un proyecto a largo plazo, de un proyecto estructural, de un proyecto que claramente modifica la estructura económica de un país. En segundo lugar, tenemos un problema también muy claramente advertido, y es el tipo de liderazgo político. América Latina se caracteriza, a diferencia de Europa, por tener sistemas de gobierno presidencialistas. Esto quiere decir que el poder ejecutivo se elige en procedimientos universales electorales, algunas veces en primera o segunda vuelta, pero el poder ejecutivo, el poder más significativo del Estado, está detentado por una sola persona que tiene la legitimidad del electorado y comparte el poder con el legislativo, que procede también del mismo cuerpo electoral. Y esto implica una tensión general en la forma de actuar del gobierno. En cambio, Europa se caracteriza por tener gobiernos parlamentarios. No vamos a entrar en la minuciosidad de los mecanismos parlamentarios, pero, como lo decía Juan Lins, los gobiernos parlamentarios tienen la ventaja de poder sustituir al gobierno sin enfrentar crisis políticas. Y en América Latina, la concentración de poder en el presidente, en el régimen presidencial, hace más difícil introducir modificaciones a un plan de gobierno original. Aquí de nuevo, Brasil y Chile son ejemplos que son muy interesantes de tomar en cuenta porque de alguna manera tienen ciertas características políticas al resto de las 6 experiencias. ¿A qué me refiero? En Brasil, el presidente Lula se reelijo en una ocasión, dejó el poder y se permitió la renovación de la élite política y los procesos electorales que siguieron a continuación. En Chile, la democracia ha permitido una renovación periódica del poder y el éxito económico, el crecimiento económico, el índice de desarrollo es muy alto. Los organismos internacionales identifican a Chile como uno de los países más desarrollados. Sin embargo, no ha podido corregir su estructura del ingreso. Sin embargo, no ha podido corregir la marginalidad, teniendo, digamos, el capital económico y el capital social para hacerlo. ¿Y cuál fue el detonante de la última crisis que ha vivido este país al extremo sur de América Latina? La exigencia, primero, del movimiento estudiantil, de los estudiantes, por encontrar una educación accesible y que no los endeudara de por vida, porque la educación chilena, como consecuencia de la Constitución Política de 1979, se trata o estableció una educación superior de carácter privado. ¿Cuál fue otra de las demandas que detonó el descontento chileno más reciente? La subida en los precios del transporte público. Y una vez que ha pasado estos momentos de tensión, los analistas han indicado que en Chile ha habido una movilización social que exige que su gobierno sea mucho más eficaz
en todas las funciones que tiene asignadas. Pongo este caso, el caso chileno, como un proceso notable, puesto que, a diferencia de Venezuela, de Ecuador, de Honduras, de Venezuela, de Bolivia, no se vio tan afectado el régimen de gobierno. Entonces, hay una tercera conclusión que es muy importante y es posiblemente la que deberíamos de debatir desde el punto de vista político. La persistencia, podríamos decir la necedad, la ceguera histórica de varios de los gobiernos de la región por perpetuarse en el poder. Evo Morales no solamente se reeligió 2 veces, sino que desacató un mandato constitucional, desconoció al poder legislativo y además se autorregaló una modificación constitucional para que su reelección fuera indefinida. Con todos estos antecedentes de el propósito de continuar en el poder, su última elección fue severamente cuestionada. Lo que quiero decir en pocas palabras es que aún en el caso de Bolivia, donde también la política económica y la política redistributiva habían tenido grandes logros y se había incorporado el reconocimiento a las comunidades indígenas como una parte del ejercicio del poder y de la entidad nacional, el líder principal no consiente en dejar el poder. Entonces uno se plantea aquí un debate de grandes proporciones. Cuando se está al frente del poder, ¿qué es lo que se quiere que continúe? ¿El programa? ¿El partido? ¿La estrategia? ¿O el líder? Hay enormes diferencias de propósitos políticos cuando una fuerza gobernante lo que pretende, que es legítimo, que su programa continúe, que sus medidas persistan, incluso que se profundicen, y con ello el programa de gobierno en funciones y con ello el partido en el gobierno. Pero eso no equivale a la perpetuación del poder en forma unipersonal. Y encuentro yo aquí un elemento de reflexión mía propia, ¿no? Respecto de la democracia, que es fundamental. La democracia es un ideal político, la democracia tiene todo un desarrollo histórico, es un procedimiento de gobierno, es un conjunto de instituciones y eso asegura el régimen político. Y hay una diferencia entre un régimen político democrático y un gobierno. Yo no considero que haya democracias de derecha o democracias de izquierda. Yo lo que considero es que hay gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda que ocupan el gobierno en condiciones democráticas. Y al ocuparlo, obviamente, tratan de llevar a cabo su programa y por lo tanto podrá tener un carácter mucho más progresista, mucho más democrático, la práctica democrática, o podrá ser más restrictiva. Pero en términos de definición y de análisis político, creo que hay que hacer esta diferencia. Finalmente, creo e insisto en que este es un libro indispensable de leer, como ejemplo de análisis político, como esfuerzo de análisis comparado. Hay una parte que no hemos mencionado ninguno de los, creo, de los comentaristas del libro, y es la fuerte columna estadística o la fuerte nutriente estadística que se contiene en el penúltimo capítulo del libro. Entonces, además de hacer un análisis cualitativo y de dar interpretación a los procesos políticos, hay un fuerte basamento estadístico que es muy útil de consultar y que es muy difícil de encontrar en un solo texto. ¿Cómo
concluir pues, un poco repitiendo, ¿no? Es necesario leer el libro. Es un libro que ofrece una explicación desapasionada, que ofrece una exposición muy bien estructurada desde el punto de vista argumental y muy honesta desde el punto de vista intelectual y político, porque el examen de las limitaciones de los llamados gobiernos progresistas o populistas que se practican en el libro da elementos muy contundentes para ver las limitaciones de estos ensayos que están pareciendo llegar a su término. Y por lo tanto, creo que sería una lectura más que oportuna, no solamente para la reflexión respecto de la suerte del continente, sino muy en especial de el futuro de la democracia en México, que en este año ha tenido problemas muy serios y que posiblemente deberíamos debatir. Muchas gracias. Gracias, profesor Francisco González, y pues sí, coincido mucho con usted. Yo creo que debería de ser un libro que debería de ser tomado en cuenta por el gobierno en turno, ¿no? Porque realmente el libro sí deja muchas enseñanzas al respecto y se aprende mucho de la lectura del libro. Y pues bueno, vamos a finalizar otorgándole la palabra al doctor Francisco Reveles, quien es el autor de este libro. El doctor hizo su doctorado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha coordinado diversos proyectos de investigación científica auspiciados por la UNAM, entre los cuales el denominado como Gobierno, Partidos y Democracia en América Latina en la búsqueda de la equidad social y la participación ciudadana, del cual es producto este libro. Y pues bueno, el doctor tiene numerosas investigaciones, pero respecto a la temática de gobiernos destacan el gobierno panista de Vicente Fox, la frustración del cambio, gobiernos municipales y partidos políticos en el Estado de México, saldos de la democracia, los gobiernos del PRD en la Ciudad de México, democracia local en la Ciudad de México, la experiencia de los órganos delegacionales y ejercicio en el gobierno de las delegaciones de la Ciudad de México, democracia e igualdad. Y bueno, quisiera comentarles que en enero va a salir otra publicación, publicación adicional del proyecto de esta investigación, y el libro será intitulado Gobiernos y Democracia en América Latina en busca de la igualdad social. El libro es coordinado por el doctor Reveles, pero es colectivo ya que varios académicos escriben en él, así que le otorgo la palabra al doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias antes que nada a todos los que se dieron su tiempo para estar aquí. De verdad les agradezco mucho, y también a los comentaristas. Al contrario, yo estoy muy agradecido de que hayan aceptado, además en un tiempo muy corto, para leer el libro, porque ya se estaba acabando el año y no llegaba la edición. Finalmente llegó el segundo libro, todavía no, Lisandro, así es que pero ya casi, esperamos que en enero. Sí es importante destacar esto siempre, que estas publicaciones son producto de proyectos de investigación que desarrollamos en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Varios de los aquí presentes han participado conmigo en distintos momentos, ¿no?, de mi trayectoria académica, y también por eso los invité, porque de alguna manera ellos saben de lo que estamos hablando, lo que estamos trabajando. Ahora incluso ya varios de los que están aquí presentes son académicos, jóvenes académicos de nuestra UNAM, y algunos otros que también están pisando otras instituciones de educación superior. Y creo que pues, ya es muy importante tenerlos presentes en un evento como este, porque además la coyuntura invita mucho a debatir todo lo que se está viviendo en América Latina. No había pensado yo que iban a ocurrir estos fenómenos, estos acontecimientos,
Y para empezar, pues tampoco tenía presente cuando empecé a escribir el libro que Andrés Manuel López Obrador iba a llegar a la presidencia, ¿no? Ya se sabía que quería, como desde hace 20 años, ¿no? pero todavía no había claridad, ¿no? En que pues iba a ganar, ¿no? O sea, el libro lo escribí hace mucho antes de la elección del 2018, así se tarda en salir un libro en la UNAM, todos lo sabemos, creo, o la mayoría aquí. Y bueno, lo que sí estaba muy presente y de alguna manera también no les va a resultar extraño si revisan el libro, es justamente Andrés Manuel, porque él es el que impulsa este tipo de políticas sociales consistentes en transferencias económicas directas en su gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, desde el 2001, él las establece. Notoriamente, todos conocemos la pensión para adultos mayores, y se enfrasca en un debate público muy fuerte con el presidente Fox, en ese entonces, del Partido Acción Nacional. Y en otros países, justamente con estos gobiernos progresistas que sí se estudian en el libro, es donde también se van experimentando, se van practicando estas políticas. En algunos casos ya había antecedentes también, hay que señalarlo, digamos, no son una invención de estos gobiernos, pero sí son los que tienen mayor preocupación por ellas, las que dan más presupuesto, las que efectivamente pues quitan dinero de un lado para distribuirlo precisamente a la gran cantidad de población que hay en la mayoría de los países latinoamericanos en condiciones de pobreza y de desigualdad social. Entonces, lo que me llevó a estudiar a estas naciones fue precisamente pues, la incapacidad de nuestro gobierno para poder superar un problema que, pues, según la medición actual, afecta como a 54 millones de mexicanos, ¿no? 54 millones de mexicanos, que no sé cuántos países latinoamericanos juntos serán eso, ¿no? Tendrán esa cantidad de población, pero seguramente son varios, ¿no? Toda América Central, si no me equivoco, y pues ese tamaño del problema reflejaba también la incapacidad de nuestros gobiernos para poder enfrentarlos, ¿no? Y si ustedes ven la estadística en alguna de las gráficas que pueden ver en la pantalla, tal vez la de México, los datos demostraban una tendencia a la alza, aunque limitada, muy pequeña si ustedes quieren, pero una tendencia a la alza en la pobreza y sobre todo una persistencia de la desigualdad social. A diferencia de varios otros países, como estos que están en estudio en el libro, que sí tuvieron éxito, sí redujeron sustancialmente la pobreza, la marginación y la desigualdad, incluso teniendo menos recursos que los del gobierno mexicano. Y esto con gobiernos del PRI o con gobiernos del PAN. Incluso con el nuevo PRI tampoco hubo efectivamente pues una atención y una solución para este tipo de problemas, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención inicialmente para estudiar las experiencias de otros países que permitieran efectivamente recuperar políticas, programas, acciones que pues eliminaran la desigualdad social y también eliminaran la pobreza, ¿no? Bueno, al día de hoy no se ha eliminado en ningún país, en ninguna parte, este tipo de problemas, y yo creo que es una deuda pendiente que tienen todos los gobiernos, ¿no? Incluso estos que están en un conflicto muy fuerte en la actualidad, incluso quienes defienden a esos gobiernos que han estado cayendo, a veces simple y sencillamente por una competencia electoral, por seguir las reglas de la democracia liberal, y en otras ocasiones, en efecto, producto de pues, una guerra sucia, de el uso de todo tipo de recursos para derrotarlos,
Pero al final ninguno de estos gobiernos se salva de todavía tener enfrente este tipo de problemas sociales, ¿no?, que afectan a millones de personas, y ese es un asunto, un fenómeno que todos debemos tener presente siempre. Mientras que no haya solución para esas problemáticas, creo que nadie se puede dar por satisfecho ni puede tener una valoración positiva de estos gobiernos que efectivamente pues, pareciera que requieren más de 6 años o más de 20 años o más de un siglo para poder resolver estas situaciones, ¿no? Si a esas vamos, entonces, pues, ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanto enfrentamiento? A mí la verdad sí me preocupa mucho eso. Ya ese es otro tema que también me gustaría plantearlo aquí en la mesa y externarlo frente a ustedes, porque pues hay también familiares que siempre me han acompañado en este tipo de eventos y creo que a ellos en el fondo no les interesa tanto las identidades ideológicas como a nosotros los académicos, pero sí estas noticias constantes de violencia, de agresiones, ¿no?, de enfrentamientos, de todo tipo de ataques entre un bando y otro en Bolivia, en Venezuela, en Chile y en varias otras naciones en otros momentos, no precisamente en las semanas más recientes, ¿no? Y creo que eso también debería ser otro asunto que deberíamos poner muy seriamente en los debates académicos, porque no podemos seguir enfrentándonos unos con otros por ahora cuestiones tan ridículas, tan absurdas, tan limitadas en sus ambiciones como los programas sociales de estos gobiernos, como las transferencias económicas directas de estos gobiernos, ¿no? No creo que sea lo mismo tener en perspectiva el horizonte que las izquierdas tenían, por ejemplo, en los años 50, en los años 60 del siglo pasado, de la construcción de una sociedad sin clases, de la formación del hombre nuevo, que efectivamente ahora tenemos que decir del ser humano nuevo, ¿no? Justamente porque ahora tenemos o deberemos tener esta perspectiva de equidad de género. Ese tipo de ideales pues ya se fueron al bote de la basura, o los dejamos por ahí guardados, mientras que podemos hacer algo, aunque sea poquito, ¿no?, por los pobres. Ya no, creo que también incluso olvidándonos de los obreros, de los trabajadores en general, que siguen teniendo condiciones jodidas, ¿no?, inadecuadas y terribles en el caso particularmente de México, y que no forman parte de las preocupaciones ni de este gobierno que tenemos en la actualidad, ni de muchos gobiernos progresistas que están en el poder todavía hoy, o que estuvieron bastantes años ya y que mantuvieron esa asignatura abierta, pendiente, de la explotación laboral como un tema pasado de moda que ahora tenemos que cubrir con el de la pobreza, el de la marginación o el de la desigualdad, ¿no? Yo creo que debería estar en el mismo nivel y también desde acá pues, exigir soluciones a ese tipo de problemáticas, ¿no? Porque no es que se hayan solucionado y entonces ya superamos el problema, ¿no? Es que quedaron pendientes, quedaron al margen de la preocupación, cambiaron las agendas, y justamente eso es lo que nos legó el neoliberalismo, ¿no? Olvidarnos de la explotación laboral para pasar a preocuparnos por los efectos, simple y sencillamente los efectos del desarrollo, del crecimiento económico basado en el modelo que conocemos como neoliberal, ¿no? Yo creo que también es importante que destaquemos algo que mencionaba el profesor González Ayerdi, respecto de que la democracia al final pues es procedimiento, son los procedimientos democráticos son los que han permitido llegar a la izquierda y también pues, los que posibilitan que pierda el poder, ¿no? Esta es
la parte que creo que todavía no entienden varias izquierdas, de la democracia electoral, ¿no? No es para llegar y quedarse, sino es para llegar y competir, ¿no? Pero sobre todo es para llegar y ejercer el poder en función de los intereses de la mayoría, no de los intereses de un grupo, de un partido, de una fuerza política o de un sector social, porque también creo que las experiencias más recientes nos demuestran que justamente eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Yo no me puedo explicar cómo es posible que haya enfrentamientos tan fuertes, ¿no?, de chavistas contra antichavistas en Venezuela, ¿no?, de masistas contra opositores en Bolivia, ¿no?, o en Chile, ¿no?, de gente que está en contra del gobierno y a favor de otro programa, de otras banderas, ¿no? Pero no me lo explico más allá de, por un lado, debido a la pluralidad que hay en nuestras sociedades, en las comunidades y en la humanidad en general, y que no se puede borrar por decreto. Y por otro lado, porque también creo una de las cosas que nos ha legado la democracia es justamente el reconocimiento de esa diversidad, ¿no?, del pluralismo, del reconocimiento del otro, de la convivencia con el otro, ¿no? Creo que eso es lo que se planteaba antes cuando se hablaba de comunismo, o por lo menos así yo lo entendía, ¿no?, que viviéramos todos en convivencia y en paz, y no quería decir te perdono todo lo que me hagas para después en el proceso electoral pues, acordarme de todo ello y entonces usar pues, lo que tenga a la mano para golpearte, ¿no?, para lastimarte. ¿Por qué? Pues porque es un momento de pugna y confrontación y es válido hacerlo, ¿no? Yo creo que hay mucha responsabilidad de los gobernantes en esa confrontación y no veo, salvo, por ejemplo, en la decisión que sí me pareció muy sana de Evo Morales de exiliarse para evitar que hubiera un proceso de conflicto y de enfrentamiento tan largo como lo hubo en Venezuela, no hace muchos años, hace 2 años, ¿no?, que por el empecinamiento de Maduro de no dejar que fluyera, que hubiera una solución al conflicto, pues perduró y llegaron a más de 250 personas muertas en Venezuela. 250 personas muertas en Venezuela, ¿no? En Bolivia, ya no me acuerdo cuántos muertos ha habido, pero creo que no pasa de la decena, ¿no? Y todos están a gusto con eso, claro, porque tienen presente lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Si Evo se hubiera quedado allí, efectivamente hubiéramos llegado a 200 personas, ¿no?, sin contar pues toda la represión, todos los encarcelados, los golpeados y demás, ¿no? Pero ¿para qué llegar a esa pugna? ¿Para qué llegar justamente a ese enfrentamiento, ¿no?, que ya no es a balazos, que ya no es con guerrilla, que ya no son actos terroristas, que ya no es un enfrentamiento más abierto entre un ejército popular y un gobierno ilegítimo, pero que sí se da pues, en las calles, en las marchas, en lo cotidiano. Creo que justamente esa es una otra deuda que se está generando de estos gobiernos ahora, de estos gobiernos progresistas, ¿no?, que no deberían tener, que nunca debieron haberse presentado, porque es precisamente quien usa las armas es el que tiene menos recursos para defender sus banderas, su programa, ¿no?, su alternativa de transformación. Pero bueno, eso creo que también puede ser motivo de debate, de discusión, si ustedes gustan, ¿no? Finalmente, yo quisiera también destacar una preocupación académica que en las futuras presentaciones que haremos en otros espacios más académicos, me gustaría que retomáramos, y que es las versiones tan disímbolas que hay sobre América Latina en ciencias sociales, ¿no? Si hablamos dentro de la ciencia política, nos entendemos bien, ¿no? Pero yo que me metí a esta región recientemente y a los temas, sí les puedo decir que hay visiones muy distintas respecto de lo que sucede en la región con los colegas de sociología,
o con los colegas de otras disciplinas que tienen en perspectiva la región desde hace muchísimo tiempo, que la han estudiado bastante. Aquí está un académico muy reconocido, Mario Ramírez Zaragoza, que seguramente me está diciendo, pues tienes toda la razón, estoy en desacuerdo contigo, ¿no? Pero que precisamente deberíamos en algunos espacios discutir para pues entender la realidad, ¿no? No tener una perspectiva propia cada quien, ¿no? No tener las mesas separadas, ¿no? Como decimos en ciencia política, sino justamente pues tratar de entender la realidad para que no nos pase lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Parecía que América Latina ya había superado toda esta fase de dictaduras militares, de golpismos, ¿no? De azonadas, de intervencionismo estadounidense, y oh sorpresa, pues no, resulta que no, que vienen estos problemas y nuevos, ¿no? Que la democracia es insuficiente para garantizar la estabilidad o para evitar este tipo de confrontaciones, ¿no? Y que nos falta mucho para, en efecto, poder dar soluciones desde la ciencia política o desde la sociología, ¿no? Porque los enfoques que defienden estos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden decir sobre los enfrentamientos que les estoy comentando? ¿Que es legítimo pelearse con el otro por las becas? ¿Que es válido, ¿no? Llegar hasta la muerte simple y sencillamente por 2,000 pesos al mes, ¿no? O por 500 pesos o por 300 pesos, porque han dado esos montos de dinero, ¿no? En varios países, ¿no? Por eso nos estamos matando, por eso nos estamos golpeando. Yo creo que no hay justificación alguna para ello, sea de donde sea que se formule, ¿no? Y creo que en todo caso debemos justamente ver la dimensión de esos problemas y tratar de superarlos, no simplemente empeñarnos pues en otra vez caer en la vieja versión de que alguien tiene la verdad y entonces se tiene que defender a capa y espada, pase lo que pase abajo, pase lo que pase justamente con toda esa población que es la que creo que merecería tener la atención y la solución a sus problemas inmediatos, ordinarios, cotidianos, ¿no? Las becas pueden dar de comer, ¿no? En un mes quizás a una familia pobre que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no tiene... Pero ¿para cuándo va a tener justamente todo eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendríamos que exigirle a los gobiernos, en particular al de López Obrador, porque nos corresponde a nosotros como mexicanos, exigirle, decir, bueno, está bien, tu preocupación por los pobres es loable y estoy de acuerdo, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero ¿para cuándo ya no va a haber pobres? No, pues en 5 años no vamos a poder, ¿no? Nos va a contestar, ¿no? Por eso quiero reelegirme, va a decir, dentro de 5 años, ¿no? Bueno, pero en otros 6 años, en 12 años, ¿se va a acabar con la pobreza? Seguramente va a decir, no se puede. Pues entonces, ¿para cuándo, no? Yo creo que eso sí tendríamos que decir, como una exigencia de largo plazo, como un proyecto para la humanidad, no como un proyecto de un gobierno, de una fuerza política, sino un proyecto de largo plazo para todos, ¿no? Y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Pues a continuación vamos a abrir la ronda de preguntas, así que por favor vamos a agarrar 3 preguntas y ya se las vamos a dejar el turno, así que por favor primero usted, de acá y allá, por favor. Muchas gracias. Pues ahorita no tenemos micrófono, entonces no sé si...
Permítame tantito, ya van a traer el micrófono. Aquí enfrente, por favor. Muchas gracias. En buena medida he seguido el pensamiento del doctor Francisco Reveles. Lo decía yo, por algún libro de él, o por sus intervenciones por medios electrónicos o por periódicos. No tengo más que decirle que tengo respeto y agradecimiento por la aportación que ha dado usted a la mesa. Gracias por exponernos cosas tan interesantes con respecto al libro. Sabemos que vienen de un nivel académico alto y tienen alto valor. Le voy a referir a algo para el cual es irreverente y improcedente. Mi pregunta primera es: ¿todo gobierno progresista tiene que ser catalogado como de izquierda? ¿Por qué digo esto? Porque los acontecimientos del mundo y de América Latina nos están diciendo que no están teniendo una etiqueta de izquierda o derecha. Es una situación que se está presentando ahora y que seguramente al futuro tendrá que pensarse muy bien si necesariamente se catalogan como izquierda o derecha. El mayor interés, por supuesto, de los países que seguramente están teniendo y que voy a comprar ahorita saliendo, es México. México en un presente de gran interrogante. Y de inmediato, al margen de la cuestión del proceso que ha seguido la gestión, ya no es ocuparse de la cuestión electoral, que es bien resuelta en el mayor grado de democracia. En el caso de la gestión, en cuanto a algo que trató el doctor, que es la tensión estructural, económica y social del gobierno actual, mi pregunta primera sería: ¿ya está tratado en alguna medida esto en este libro? ¿O usted ya nos adelantó que viene un nuevo libro en donde le dará más margen de acontecimientos, del comportamiento de López Obrador al respecto? Hay algo que también se mencionó aquí, que dice que la corrupción sigue en este régimen igual que los anteriores. Mi pregunta concreta es efectivo eso? ¿O es que en algo empieza a rectificarse el nivel, no la desaparición de la corrupción? Seguramente en su libro próximo usted tendrá ya actualizados los acontecimientos recientes de Latinoamérica, porque seguramente esto no tiene, porque usted me dice que terminó hace meses de escribir, no tiene los acontecimientos últimos de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, y que seguramente el libro le dará oportunidad de exponer cosas probablemente un tanto nuevas en cuanto a las características de los movimientos sociales que están surgiendo. Me refiero también a algo que mencionó el doctor González con referencia a Cuba. Estemos o no de acuerdo con el régimen, mi pregunta muy concreta es: ¿cómo lo observa, este régimen cubano está muriendo? ¿Aguantará? ¿O por qué es que sigue vigente, parado todavía? Si es que sigue parado. Les agradezco mucho que me hayan soportado mi intervención. No se preocupe. Y vamos a recoger una pregunta más, acá atrás, por favor. Gracias. Pues gracias por la presentación. Mi pregunta es, se habló de la desigualdad y de las transferencias monetarias condicionadas, sobre todo para los pobres, para la gente de pobreza,
pero ¿qué tanto se discute en el libro la ausencia, bueno, no sé aquí en México, no sé si en el resto de América Latina, la ausencia de una reforma fiscal progresiva y sobre todo que vaya dirigida a los sectores socioeconómicos más privilegiados, o los perfiles más altos? ¿Por qué no ha habido esta reforma y cuáles son las perspectivas para el futuro de este tipo de reformas que ya se está pensando en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en términos de ingreso y de riqueza? Muchas gracias y vamos con una última pregunta y después si hay más preguntas, bueno, después de las respuestas ya abriremos paso a otra ronda. Bueno, gracias, felicidades a Francisco, obviamente gracias por la presentación y los comentarios de todos. Y tengo algunas preguntas que lanzo para toda la mesa, a ver cuáles son sus opiniones, tanto de Francisco como autor, como de todos los que tuvieron la oportunidad de revisar el libro. Primero en el aspecto económico, o sea, ven, decía Francisco, incluso en su comentario al final, que los gobiernos progresistas tuvieron la oportunidad muchos de redistribuir el ingreso, es decir, bueno, quitar dinero de algunos lugares, orientarlo hacia otros lugares y generar de alguna manera una redistribución, buscando reducir la desigualdad. Mi pregunta es, ¿qué tan seguro es esto? Yo tengo alguna visión, quizás sesgada por algunos casos, respecto a que no sé qué tanto redistribuyeron lo que había, sino que lo que de golpe hubo fueron recursos extraordinarios, ya fue comentado esto, y es una característica común de varios países, principalmente de América del Sur. Entonces hubo recursos extraordinarios, con esos recursos extraordinarios se pudieron hacer muchas de las políticas que se implementaron en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, y cuando se rompe el ciclo positivo de los precios de las materias primas, es cuando empiezan a atravesar mucho mayores problemas estos países para mantener lo que habían logrado generar con recursos extraordinarios. Cuando sí les toca tratar de administrar los recursos normales es mucho más difícil mantener esto, ¿no? Entonces, y esto viene asociado un poco a la viabilidad de las políticas que se tomaron, ¿no? Es decir, finalmente eran políticas con miras cortas porque no era posible mantenerlas en cuanto el ciclo económico cambiara, y eso era sabido. Entonces, un poco sus comentarios, cómo lo ven ustedes, y un poco a la luz de los países abordados en el estudio, está un poco relacionada con la pregunta que hacía recién, de que si algo no se hizo fue una reforma fiscal, y eso dificulta evidentemente proyectar a mediano o largo plazo este tipo de políticas. Eso en el ámbito económico, y en el ámbito político, solo también plantearles, el otro día estaba aquí que vino el profesor Steve Levitsky a presentar el libro aquí al Colegio de México, este famoso libro sobre cómo mueren las democracias, que ha tenido como un éxito así de editorial, pero en realidad él lo que venía a decirnos era un poco cuál era el fondo de lo que ellos están viviendo en Estados Unidos como una tragedia que nunca habían tenido, que era un líder como Trump, ¿no? Dentro en el poder, que lo que hace es romper las reglas de cómo estaba jugando, cómo se jugaba la política, más allá de que gobernaban republicanos o demócratas. Y él hablaba generalmente de que tiene que haber un compromiso político, decía, para no usar la ley para violar su espíritu, es decir, finalmente hay que tratar de interpretar la ley en su espíritu, y hablaba de que en Estados Unidos existía una autocontención que llevaba a que existiera tolerancia mutua y obviamente contención sin violar las reglas establecidas, más allá de que gobernara uno u otro. En América Latina, por lo comentado y por lo que hemos visto estos últimos años, el grado de polarización y de enfrentamiento parece que evidentemente si en algún momento hubo esta autocontención o este rol de la oposición mucho más consciente con la estabilidad de los regímenes, incluso de los propios gobiernos con la estabilidad de los regímenes, ¿cómo lo ven? ¿Creen que sí ha habido, que en algún momento hubo autocontención y ya no la hay, que nunca la hubo y que en general estas disputas y estos enfrentamientos son propios de la región? Entonces, principalmente quería orientar en el ámbito económico y en el político esos dos puntos. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a la respuesta de panel, entonces no sé quién guste comenzar o el profesor le ofrece la palabra. Sí, trataré de ceñirme a tres comentarios. Creo que lo fundamental es la posibilidad de hacer una reforma fiscal. Pues, no soy economista, se requiere toda una técnica para poder instrumentarla y que sea eficaz, pero sin
recursos adicionales permanentes, no hay posibilidad de una política de redistribución. El propósito de una reforma fiscal en México está planteado desde 1950. Durante el gobierno del presidente López Portillo se presentó un proyecto muy importante de reforma fiscal y este tuvo que ser frenado por una profunda desconfianza empresarial, por una filtración periodística y el gobierno lo suspendió. El debate ha continuado y los expertos economistas que han estudiado el problema del funcionamiento de la economía, de la modernización, de la aplicación del modelo neoliberal, etcétera, etcétera, siguen insistiendo en que es necesaria una reforma fiscal. No, yo no podría decir en qué términos, pero sí es indispensable y parecería que es un tema tabú en el actual gobierno. Solamente hay un indicio de uno de los miembros de la Cámara de Diputados que hace unos días habló de la necesidad de emprender una reforma fiscal. Por otra parte, creo que en estas discusiones, como ya lo mencionaba el doctor Reveles, es muy necesaria la interdisciplina, puesto que para el caso mexicano hay autores que han tratado el problema de cómo modificar la política económica del régimen, cómo instrumentar una debida política fiscal y cómo desarrollar instituciones que efectivamente redistribuyan. Es el caso de Rolando Cordera y de Carlos Tello, el caso de Jaime Zarudowski, el caso de José Casar y otros más. Entonces, creo que es importante que también conozcamos esa bibliografía que ha examinado el problema. Y solamente un agregado sobre la democracia. Yo creo que lo que usted mencionaba, en las democracias, y lo mencionó el doctor Vélez, no solamente cuentan, no solamente actúan los procedimientos legales, el respeto a la Constitución, la interpretación de la Constitución, la división de poderes, la alternancia electoral, sino que además la democracia funciona si hay un consenso de compartir y de comprometerse con la democracia. Y desde mi punto de vista, y esto yo lo asumo con completa responsabilidad individual, en el actual gobierno parecería que el primer inductor de falta de respeto al conjunto de normas democráticas es el jefe del Ejecutivo. Entonces es muy difícil, con el discurso antagónico, con la descalificación, con la falta de argumentos, entrar en el debate serio que se requiere para modificar la situación. En México, el cargo del Ejecutivo unifica, tiene tres dimensiones. Es jefe de gobierno, por el mismo mandato, se es jefe de gobierno, se es jefe de las Fuerzas Armadas y también jefe de Estado. La figura de jefe de Estado implica que se gobierna para todo el país, que se gobierna para todas las fuerzas políticas y que el titular del poder político como jefe de Estado tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un proceso, tiene que llevar a cabo una autocontención para no actuar solamente como representante de un partido o de una mayoría. Tiene que asumir la responsabilidad de la institución republicana. Y esto parecería que no es el caso. Entonces, el primer problema, la primera dificultad a resolver de un diálogo democrático, de un diálogo con razones, de un diálogo con cifras, de un diálogo con diagnósticos bien establecidos, es el propio responsable de la presidencia de la República. Entonces eso hace muy difícil construir un debate de altura que necesitamos. Gracias. Yo también voy a hacer solamente dos comentarios sin
pretender responder a alguna pregunta en específico, en realidad, y el otro va a ser un comentario va a ser sobre eso, esperando tratar algunos temas de las preguntas, pero nada en específico, y el otro va a ser en torno a un comentario final que hizo el doctor Reveles en su intervención. En primer lugar, el primer comentario, pues efectivamente el libro es escrito por un politólogo, entonces pues no toca o no aborda con especificidad temas tan económicos, ¿no? Porque pues obviamente pues no hay tanto conocimiento al respecto, pero sí brinda gráficas, como lo mencionaba el doctor Francisco González Ayerdi, de estadísticas que se acercan también a esta aproximación economicista para explicar cuál ha sido el resultado de la gestión en los gobiernos que se examinaron, ¿no? Entonces, esa es una gran aportación desde ese punto. No se toma específicamente o de manera profunda el tema de la reforma, pero pues por supuesto que es un asunto pendiente y que hay que, por supuesto, seguir manejando. Se aborda un apartado sobre corrupción, en donde por supuesto se establecen reflexiones sobre los gobiernos sobre estar revisados, y se señala cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de la misma gestión, y cuál fue, cómo la corrupción fue un detonante también para muchos de estos gobiernos, ¿no? Entonces es un asunto que también queda pues bien trabajado en el libro desde mi punto de vista. No, obviamente no se toman temas de México respecto a Andrés Manuel López Obrador, digo, obviamente el libro no llega a ese punto, ¿no? Ni a temas vigentes. Y mi intervención segunda tiene que ver con el comentario que hacía el doctor Reveles al finalizar su intervención sobre si la gente se está peleando por becas, por ejemplo, en lugares en donde vemos como en Bolivia o en Venezuela. Más que hablar, yo creo que de políticas de gasto social, en donde se piensa en gasto social, en la cuestión social, no creo que sea ese el espíritu, la verdad, que está abonando a un pleito o a una polarización entre la sociedad. Más bien yo creo que tiene que ver con la propia identificación social sobre ciertos gobiernos o la no identificación sobre ciertas políticas. Yo creo que mucha gente, la idea de pensar en la misma polarización implica gente que está apoyando y gente que no está apoyando a esos gobiernos progresistas que tienen, lo define el doctor Reveles en el libro, tienen sus orígenes en gobiernos, en ideologías de izquierda. Y en ideologías de izquierda, y esto pues es algo que me quedó a mí clarísimo con sus clases también del propio doctor, ¿se está pensando en el ámbito social o no? O sea, pues podemos imaginarnos que la izquierda puede ser definida de esa manera. Y en ese sentido, no creo que vaya por una situación de becas o de programas sociales. Más bien yo creo que la lucha que se está generando en América Latina, en varios países, tiene que ver sobre todo con la identificación o no también con esa gestión, ¿no? Porque es cierto que siempre es bien agradecido un gobierno que está viendo efectivamente por la mayoría, a lo mejor no, como dice el doctor Reveles, por la igualdad como tal. O sea, la igualdad sigue siendo un tema, un gran reto de todas las gestiones, pero sí hay gobiernos que ponen más acento en las mayorías, y es cierto que las mayorías son generalmente pobres en América Latina. Entonces creo que la polarización se ha generado por esas identificaciones más que por una cuestión de la redistribución de la propia riqueza, ¿no? Yo creo que tiene más que ver, no con una cuestión a lo mejor ideológica, yo coincido en esa parte, pero sí con una cuestión de cómo estoy viendo yo satisfechas o no mis necesidades, ¿no? Como ciudadano, como miembro de esta sociedad. No sé, es por ahí una reflexión final que quería dejar ahí. Muchas gracias. Voy a dar nada más dos opiniones respecto a los comentarios que se hicieron los participantes. El primero tiene que ver con que mencionaron las materias primas, que el aumento en sus precios ha permitido aplicar programas sociales más amplios, y esta era una de mis críticas en mi intervención, que estos programas sociales no rompen con la lógica de los anteriores gobiernos, pero simplemente se han universalizado y se han ampliado. Y por otra parte, este aumento de recursos por las materias primas también ha sido una de las causas que ha permitido a los gobiernos postergar estas reformas fiscales progresivas. En ese sentido, puede ser que estas nuevas revueltas o disturbios que ha habido recientemente en América Latina quizá
en un periodo reciente este tipo de reformas que los gobiernos pues hablan mucho de eso en sus discursos, pero que en realidad no llevan a cabo este tipo de políticas. Y la otra tiene que ver con la corrupción. Pues no tengo datos respecto a México, cómo estamos en materia de corrupción. Lo que sí ha mejorado es la percepción de la corrupción, pero eso simplemente es opinión de las personas de cómo consideran que está actualmente el país. Teníamos el peor nivel de la región en materia de percepción de la corrupción, y ahora con el nuevo gobierno de Andrés Manuel creo que subimos 5 puntos. Entonces, pues eso habla solamente de percepciones, pero como una medición como tal no podría decirlo. Lo que ha hecho este gobierno es quitar los intermediarios, es su estrategia, es lo que ellos dicen, y se han aplicado adjudicaciones directas, por ejemplo, para obras públicas. Ahora se utilizan nada más, se han aplicado adjudicaciones directas y se eliminaron las licitaciones. Decían que esto era una mera simulación. Entonces, la estrategia que ha seguido este gobierno, por un lado, es simplificar estas etapas de asignación de recursos, pero que sea una estrategia completa o integral para el combate a la corrupción, yo lo pondría en duda. Bueno, tenemos que salir del auditorio 5 para las 8, entonces nos quedan los compañeros de aquí. Perdón, pero muy rápido. Pues sí, efectivamente, pues los gobiernos progresistas, sean de izquierda o de derecha, pues lo importante es que resuelvan los problemas de la sociedad. Y justamente cuando estaba revisando toda la estadística, porque pues es una de las maneras más concretas de ver los resultados de los gobiernos, más allá de lo que dicen en los discursos los gobernantes, es ver pues la estadística sobre pobreza, marginación y desigualdad, ¿no? Sobre lo cual hay bastante del libro, y me llamaba mucho la atención Perú, y en segundo lugar en algún periodo también Colombia, ¿no? Pero pues son países que no tienen gobiernos progresistas, ¿no? Y sin embargo el éxito de Perú es significativo, ¿no? Muy parecido al que tuvieron, por ejemplo, Bolivia o Argentina, ¿no? En ciertos periodos, ¿no? Perú con gobiernos de derecha o conservadores, como se le quiera llamar, tuvo una reducción sensible en estos índices, ¿no? Es decir, lo importante es justamente eso, que haya soluciones a esos problemas, ¿no? Y a partir de ello, yo les planteaba al principio de mi intervención hace un rato que mi interés fue en ver cómo resolver estas problemáticas, y sí, no me quiero levantar de la mesa sin decirles que según lo que los especialistas dicen, desde la CEPAL y especialistas que trabajan en estos países en particular, es que sí hace falta la reforma fiscal progresiva que afecte los ingresos de quienes ganan más, ¿no? O sea, de los empresarios fundamentalmente, ¿no? Aquí parece que se avisora como que nos van a reducir los salarios a los profesores y a la alta burocracia y a mandos altos también, ¿no? Y que con eso pues ya, ¿no? Van a tener recursos para las políticas sociales, efectivamente, en otros países, en estos países de los que trato en el libro, pues justamente les vino el recurso de las commodities, de las materias primas. En el caso de México, pues no hay eso, ¿no? No tenemos una agricultura así, y entonces el gobierno está sacando más bien de la corrupción, de castigo o sanciones, o recuperando lo robado, pero también reduciendo sueldos, ¿no? De sueldos, prebendas, lo que les llaman prebendas, beneficios, privilegios de la alta burocracia o de instituciones de educación superior, centros de investigación, y eso pues lo está repartiendo, se supone, mediante las políticas sociales a otros sectores, ¿no? Pues sí, ya que se acabe eso, pues a ver de dónde va a salir, ¿no? Y justamente ese es un problema real, ¿no? Una solución sería la reforma fiscal que afecte a las grandes empresas, no a nosotros los profesores, ¿no? Porque
nos quieren quitar a nosotros, ¿no? A colegas de otras instituciones ya les quitaron, ¿no? Ya les recortaron, ¿no? De aquí está presente Claudia. Y eso creo que pues no va a ser suficiente, ¿no? Sí se requiere la reforma fiscal progresiva, pero también a partir de lo que yo pude estudiar les puedo decir que los especialistas también dicen que se requieren pleno empleo y salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas y protección social, ¿no? La experiencia justamente de estos gobiernos progresistas en esa dimensión económica es: no bastan, están bien las políticas de transferencias económicas directas, están bien las becas, los vales, los bonos, las pensiones, están bien porque sí redujeron, ¿no? Y sin embargo se requiere más. ¿Qué se requiere? La reforma fiscal progresiva, la reforma laboral que garantice el pleno empleo, salario digno y protección social para los trabajadores, o sea, no desempleados, no informales, no todo esto que vivimos y padecemos cotidianamente. Pero también se requiere el cambio de modelo económico, ¿no? O sea, no hay materias primas, ¿no? Pero tenemos petróleo, ¿no? Pero aún con petróleo Venezuela está peor que nunca, ¿no? Y teniendo petróleo, una industria fuerte, Brasil igual, ¿no? Padece unas condiciones muy difíciles de imaginar.